¿Qué tal? Hoy vamos a ver gráficas dinámicas. Hoy vamos a ver generalidades de dichas gráficas y cómo se grafican líneas rectas. Vamos a hablar en esta sección de lo que son las cónicas. Entonces voy a dar la introducción nada más a lo que son las cónicas. Las cónicas son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Pero si no, bueno, esto es porque si tomamos un cono y lo cortamos, como se logra ver en distintas secciones, se generan estos cuerpos. Pero, hay un pequeño problema. Si nos vamos por afuera, aunque no, si no hacemos ningún corte, estamos desplazándonos por una línea recta. Entonces, vamos a tomar en cuenta esa parte. Las cónicas tienen esta ecuación general que es ax cuadrada más bxy más ex más y cuadrada más dx más y más f igual con 0. Entonces, el discriminante es aquella operación que nos va a permitir saber si es una hipérbola, una parábola o una elipse. Viene de la ecuación general de segundo grado, la chicharronera, la tortillera, no sé cómo le llaman, la de los tacos, o bueno, esa, que es b cuadrada menos 4 veces ac, y cuando es mayor que 0, esto significa que es una hipérbola, cuando es igual a 0 es una parábola, y cuando es menor que 0 es una elipse. Y bueno, ¿qué significan cada una de estas cosas? El 1 sobre A es la longitud del eje X, 1 sobre C es la longitud del eje Y, el término B nos indica si tiene giro, D nos indica la ordenada al origen, perdón, la abscisa al origen, E es la ordenada al origen y F, en este caso va a ser la relación de la proporcionalidad de uno con el otro, de X con Y. Y bueno, hablando específicamente de línea recta, estos tres términos valen 0, A, B, C. Entonces nada más nos quedamos con D, E y E. Entonces significa que como A vale 0, entonces el inverso de A es infinito. Y eso significa que entonces el eje X llega desde menos infinito hasta infinito. C también vale 0. Eso significa que el inverso de C también es infinito. Y entonces el eje Y va desde menos infinito hasta infinito. Eso significa que entonces el dominio de una recta es de menos infinito hasta infinito y su rango también. Como B vale 0 significa que no presenta giro la recta. Y bueno, entonces sí presenta abscisa al origen, ordenada al origen y una relación de proporcionalidad. Y entonces esta es la ecuación general de las rectas. Las rectas son representadas usualmente de la forma pendiente, donde tienes que y es igual a mx más b. Entonces, a partir de la ecuación general vamos a encontrar la forma pendiente. Y lo primero que vamos a hacer es despejar, bueno, tenemos que despejar a y. Entonces, este término que está sumando y este también está sumando, los vamos a pasar al otro lado, restando. Entonces, quedan así. Nada más nos quedamos con y. Ahora, esta e va a estar dividiendo a la d y a la f. Y entonces ya está aquí, dividiendo a la d y dividiendo a la f. Entonces vemos que este término d entre e negativo es m y f entre e negativo es b. Perdón, este es más b. Esto es más b. Y bueno, entonces la pendiente es menos d sobre e más e y la ordenada al origen es f entre e. Esto no lo vamos a utilizar en esta presentación tal cual, pero sí lo vamos a tomar en cuenta porque en otras presentaciones, cuando hagamos otros ejercicios, lo vamos a usar. Entonces, esta es la forma de una recta. Tiene el término A minúscula, que es la abscisa al origen, el término B minúscula, que es la ordenada al origen. La abscisa al origen es donde toca el eje de las X, la ordenada al origen es donde toca el eje de las Y, y la pendiente, que es el ángulo que se forma entre el eje X y la curva. Y bueno, ya hablando ahora sí de gráficas. Las gráficas dinámicas son aquellas donde podemos manipular el tiempo de aparición de los puntos generados. Esto se logra cuando el vector del eje Y se construye usando un ciclo, ya sea for o ciclo while. El vector del eje X debe de ser entonces el contador del ciclo for o el ciclo while. Y bueno, entonces también para hacer las gráficas tenemos que utilizar dos comandos extra. El primero de los comandos es el comando pause.
El comando pause lo que te va a indicar es cuánto tiempo va a tardar en aparecer un dato y otro. Y esto va en el argumento. El argumento va en segundos. Yo les sugiero para la primera vez que vayan a ejecutar un programa que de preferencia pongan centésimas de segundo porque muchas veces son muchos datos para que la gráfica no tarde muchísimo en aparecer completamente. Sobre todo también cuando no sabemos en realidad cuántos puntos estamos generando porque no conocemos la longitud exacta de los vectores. Pero bueno, el otro vector que vamos a utilizar es el comando hold. Precisamente porque si no lo usamos, los puntos conforme vayan generándose van a ir desapareciendo en cuanto se genere el siguiente punto. Entonces necesitamos también usar este comando. Y bueno, con esos antecedentes vamos a comenzar. Ejercicio 1. Realizar la gráfica del desplazamiento contratiempo de un objeto que se mueve a una velocidad constante de 2 metros sobre segundo y parte del reposo. Graficar los primeros 50 segundos del movimiento. Entonces, el programa que vamos a utilizar para esto es el siguiente. Aquí vemos, ya saben que me gusta poner el título de lo que se está haciendo. X0 es la posición inicial y es 0 porque nos dicen que parte del reposo. Y aquí nada más pongo las unidades de metros después del signo de porcentaje para que no lo lea el programa. También la velocidad es de 2 y sus unidades son metros sobre segundo. Y entonces comenzamos con el ciclo for. Y el ciclo for va a ir de 0 a 50. Le puse aquí de un segundo en un segundo. El problema no nos especifica de cuánto en cuánto vayamos a hacerlo. Nada más nos dice que lleguemos a 50. Y bueno, pues entonces yo aumenté de segundo en segundo. Podemos hacerlo de otra unidad distinta de tiempo. Pero ahorita primero vamos a hacerlo con un segundo. Ahora entonces, la función del desplazamiento es x, es igual a x0 más b0 por t. Esto es importante porque entonces recordemos que tenemos una línea recta y está en la forma pendiente. Este es x, es igual a x0 más velocidad por tiempo. Y es exactamente lo que tenemos aquí. Aquí. Entonces, vamos a graficar esta función. Entonces, para graficarla vamos a usar el comando plot y vamos a pedir que grafique en el eje de las X el tiempo, que es el vector que estamos usando como contador, y X, que es la función que estamos generando. Aquí le puse que sea de color rojo y que ponga hexagonitos. Y bueno, entonces le puse ahora la función hold on para que mantenga los datos y muestre cuadrícula y el tiempo que va a tardar en mostrar un dato y otro va a ser una décima de segundo. Vamos a hacerlo. Aquí nada más copié y pegué. Y le damos ejecutar. Ah, está mal esta. Bueno, no es un tamal. No es el símbolo correcto. Recordemos que es una comilla y que está al lado del 0. Sí, vemos que es distinta esta y esta. Vamos a corregirla de una vez. Por eso digo que no se puede corregir ahorita. Bueno, vamos a dejarla así ahorita. Y bueno, entonces, ¿qué? Ejecutar. Y ahí lo tenemos. Parte desde el reposo. Va aumentando de segundo en segundo y llega hasta 50. Vamos a ver las diferencias. ¿Qué pasa si no ponemos el grid? No, perdón, el hold. ¿Qué pasa si no tenemos? Nada más van a aparecer los puntos y van a desaparecer. Y ahí lo vemos. Está aumentando la escala hasta que llegue aquí a 50. Y cuando llega a 50 se detiene la gráfica. Y pues ya, el resto de los puntos hasta el 0 ya no están porque ya no los muestra.
Perdón, me faltó ponerle hold on. Ahora sí, ejecutar. Ahora sí vemos cómo van apareciendo los puntos. Pero bueno, le puedo cambiar aquí, pueden ser pentagramas. Bueno, en realidad no son pentagramas, son estrellitas. Puede ser verde. Y así. Entonces, es para lo que sirven. Este es para que muestre el cuadriculado y este es el tiempo. ¿Qué pasa si le modifico el tiempo? Bueno, pues, por ejemplo, que tarde más. Por ejemplo, punto 5. Vamos a ver que va a tardar mucho más en aparecer. Vean cómo va tardando mucho, mucho más. Y que se va modificando la escala de la gráfica, se va modificando conforme van apareciendo nuevos puntos. Y bueno, ahí ya termina. Y en otras gráficas no es necesario ponerle aquí a plot, no es necesario ponerle nada. Aquí nomás porque quiero especificar que sea esto, pero puede ser cualquier otro símbolo. Bueno, ahí está, ¿no? Puede ser cualquier otro símbolo. Pero ¿qué pasaría si no lo especifico? En otros casos, cuando se grafica con plot, cuando grafico con plot sin usar el ciclo for, no pasa nada. Bueno, voy a esperar a que... No voy a esperar a que acabe. Bueno, sí, ya estoy en el segundo 40, ya que se acabó. Ahora lo voy a hacer más pequeño para que vean que aparece más rápido. ¿Ven? Tardó 5 milisegundos en aparecer cada uno de los símbolos. Ahora, ¿qué pasa si no le pongo aquí que lo quiero de ese color o de ese tono? No aparece. Es indispensable cuando se hacen este tipo de gráficas con los ciclos, aclararle que se tiene que hacer de tal color y con tal figura. Si no, no lo va a hacer. Eso es importante. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito, seguimos con línea recta, acerca de la ley de Hooke. La ley de Hooke establece que la fuerza que experimenta un resorte, más bien que da un resorte, es retributiva. Es decir, es directo. Esta fuerza significa que si tú comprimes un resorte, lo estás elongando negativamente. Y entonces, por este signo menos, como es retributiva, menos por menos te va a dar más. Eso significa que la fuerza va a ser positiva. ¿Cómo se mide la fuerza? La fuerza es positiva si parte desde el origen hacia afuera. Y es negativa si parte desde afuera hacia el origen. Entonces también, por ejemplo, si la distancia es positiva, si yo estoy estirando el resorte, entonces la fuerza con la que se va a contraer es negativa, porque va a ir desde afuera hacia el origen, porque la fuerza me va a obligar a que el resorte se contraiga. Y bueno, entonces la ley de Hooke queda establecida de esta manera, y entonces la fuerza con la que se va a regresar un resorte es directamente proporcional a la distancia que se le aplicó. Bueno, la distancia que está elongado o contraído por una constante de proporcionalidad. Y si despejamos la constante, entonces queda la fuerza entre menos la constante. De tal manera que entonces, entre más fuerza, que en este caso va siendo un peso, se le aplica, más elongado va a estar un resorte. Por ejemplo, esta es la posición inicial. Si le aplico una fuerza de 50 gramos, logro una elongación 1x. Si le aplico una fuerza de 100 gramos, logro una elongación de 2x. Si le aplico 150, serían 3x, 200, 4x y 250, 5x.
y así sucesivamente sería lineal. Y bueno, la fuerza ya habíamos mencionado que es retributiva de tal manera que si la elongación es negativa, entonces se comprime. Entonces, si tú comprimes el resorte, entonces la fuerza va a hacer que el resorte se elongue, haciendo que se hacia afuera la fuerza. Y entonces la longitud del resorte queda como la longitud final es igual a la longitud inicial más el delta L. Y ese cambio en la elongación delta L es igual a X. Y entonces sustituyendo la X de aquí despejada, que era F entre menos K, queda de esta manera. Entonces la longitud final es igual a la longitud inicial más la fuerza menos K. Más la fuerza entre menos K. Vamos a hacer un ejercicio con esto. Suponga que tiene un resorte que se elonga 4.25 centímetros por cada kilogramo de masa que se le hace colgar. Entonces hay que realizar la gráfica que tendrá que describe la longitud del resorte si se le van colgando de 100 en 100 gramos hasta llegar a 1500. Y bueno, tomar en consideración que la longitud del resorte es de 7 gramos, el resorte es muy duro y que prácticamente no se deforma si no se le aplica una fuerza de por lo menos 600 gramos. Eso significa que, bueno, esta última parte me dice, el resorte, cuando no le cuelgo nada de peso, mide 7 centímetros. Porque el resorte tiene que medir algo, no puede medir 0 centímetros. Y que por cada 100 gramos que le voy a aplicar, se va a elongar, perdón, por cada kilo, se va a elongar 4.5 centímetros. Sin embargo, si no le cuelgo al menos 600 gramos, no voy a ver esta deformación. A 500 gramos yo no veo esta deformación. Y como estoy colgando de 100 en 100, esto es lo que me va a indicar mi contador. Mi contador va a ir de 100 en 100. Entonces ese es el vector que voy a poner para el ciclo for. Y aquí a la masa que le estoy colgando, que es de 100 en 100, le voy a restar 500 porque en 500 no hay elongación. A partir de 600 ya hay elongación. Entonces el ciclo queda así. Ya lo hice un poquito más complejo. CLC para limpiar pantallas, Clear All para borrar variables, Close All para borrar todas las gráficas que estén abiertas. Y bueno, gráfica para mostrar la deformación que sufre un resorte. La longitud inicial es de 7 centímetros. La constante es de 4.25 centímetros por kilo. El ciclo for, bueno, quedamos que era hacia 1500. Desde 0 hasta 1500 y de 100 en 100. La longitud L va a ser igual a L0 si la masa, bueno, va a ser igual a L0 para todo lo que es el ciclo, va a ir aumentando de 0 a 100, va a valer L0, o sea, 7. Y cuando valga más de 500, para cuando la masa sea más de 500, aquí voy a aplicar de que la longitud que va a tener es igual a la longitud inicial más la masa menos 500, porque a 500 no hay deformación. Todo eso entre 1000 por K. ¿Por qué 1000? Esto es para transformar, como esto está en kilos, voy a transformar los gramos, estos gramos los voy a transformar a kilos. Por eso lo tengo que poner así. Y bueno, entonces aquí cierro el primer ciclo en, que es precisamente para que grafique. En el caso anterior no tenía nada antes, tenía nada más directamente esta parte, pero en este caso sí la necesito porque no hay deformación antes de los 500. Y bueno, entonces, antes de los 600. Entonces, para graficar plot, la masa contra la elongación, los colores, el título del gráfico, el título del eje X, el título del eje Y, que mantenga los datos, el cuadriculado y pause. Y es más, le puedo poner aquí otro. Y bueno, que muestre los datos cada décima de segundo. O cada 100 milisegundos, como lo quieran pronunciar. Control C. Control B. Ahora estos van a cambiar.
ejecutar. Y bueno, vemos aquí que entonces mide 7 centímetros el resorte, va aumentando de 100 en 100, cuando llega a 500 aquí ya empieza a aumentar la longitud del resorte, hasta que llega a los 1500. Y pues ya, ya si quieren modificar, bueno, aquí ya está el título del eje X, el título del eje Y, el título de la gráfica, y ya si quieren modificarle aquí, ahí. De dónde quieren que llegue, por ejemplo, ahí el 7 parece 0, entonces le voy a poner 0. Y ya se ve ahí que llega, que ya empieza desde 0 y que mide 7 y que ahí se empieza a elongar el resorte. Y que llegue esto a, no sé, unos 12 centímetros para que no esté exactamente en la esquina. Y así es como lo puedo modificar. Bueno, ese es el eje Y, el eje X. Así como, bueno, va desde 0 hasta 1500. Puedo modificar lo que llegue a 2000. Cosas así. Pero bueno, eso ya es gusto del cliente, dependiendo cómo quieran la gráfica. Y bueno, esa es así como que nada más la primera parte de la primera gráfica de bueno, referida precisamente a que tengan movimiento. Gráficas dinámicas. Bueno, por el momento es todo. Muchas gracias. Hasta la próxima.